A veces, me coloca no. Bueno muchachos, buenos días. Vamos a avanzar. Bueno, entonces ya dejando claro lo que uno ve en un electrocardiograma normal. Los electrocardiogramas que yo les envié, creo que no todos o en su mayoría o todos no son normales, pero es para que los analicen siguiendo los pasos que vimos hasta el momento. Entonces vamos a hacer la introducción al electrocardiograma patológico. ¿Ustedes qué ven en este electro? Onda P sí hay. Y la línea gráfica está ¿Cómo no va a haber onda M? Ahí está. Creo que el tema de las orejitas de conejo no se asocia con un bloqueo de rama. ¿Cómo? Las orejitas de conejo que se ven en la derivada 3. Pues, Es que no es propiamente orejas de conejo, es por lo que vamos a hablar ahorita. como tal, hay como una pérdida recta de la línea eléctrica, perdón, Sí, y eso se puede dar por artefactos que intervienen con el EKG, o que el paciente de pronto haya estado con frío, no en las buenas condiciones para presentar. No se ven. Exacto. Miren lo que dice Rosa en la derivada 1, en ABL y en D3. Hay una vibración. ¿Sí lo ven? Hay una vibración, se ven como muchas líneas que hace que como que sea difícil definir la línea isoeléctrica. Entonces eso es un artefacto. Es un artefacto. Si ustedes se dan cuenta, está presente en todo el electro, pero está más marcado en esa zona. Es un artefacto. Sí, ¿qué significa artefacto? Son situaciones que no necesariamente son patológicas, que pueden confundir el diagnóstico. Y en este caso puede ser que este tipo de electrocardiograma se ve cuando al electrocardiógrafo, donde está conectado, le conectan alguna otra cosa. Alguien va y le conecta el celular o le conecta algún dispositivo, da este artefacto. O que el paciente tenga algún temblor muscular. Entonces se evidencia esta alteración de la línea isoeléctrica. ¿Sí? De por lo demás, entonces pues sí, tiene onda P, ¿sí? El ritmo está como un poquito irregular, pareciera. Pero por lo demás, este electro les quiere mostrar es eso. Entonces, por ejemplo, cuando hay interferencia con una corriente alterna, hay un engrosamiento, mírenlo, de las ondas y de la línea isoeléctrica. En ese caso, uno mirar qué es lo que está pasando y si es el caso, pues repetir el electrocardiograma. Cuando hay temblor, pues se puede ver, acá pues no se ve tan bien como en la diapositiva anterior, pero hay como una alteración de la línea isoeléctrica, perdón. Por un temblor de músculos somáticos, y ustedes ven como las líneas que borran la línea isoeléctrica. Y línea basal oscilante, esto lo van a ver muy seguido, la de abajo, que ustedes ven que el electro empieza así y se termina yendo así y vuelve y baja. Entonces lo mismo, es un artefacto, toca volver a repetir el electro y mirar si es que el paciente se está moviendo o si es que algún electrodo está fallando. Algunas alteraciones del eje, pues puede que no propiamente me desvíe el eje, pero podemos ver alguna alteración en lo que es el voltaje de las ondas por el cuerpo o la morfología más bien del paciente. Por ejemplo, hay ciertas situaciones que angulan el corazón un poquito a la izquierda.
Entonces, ¿en qué situaciones? Por ejemplo, lo más común es en la obesidad, pacientes muy obesos que tienen una gran cantidad de tejido graso abdominal. Estos pacientes, el tejido graso comprime el diafragma, y al comprimir el diafragma, pues digamos el corazón está reposando sobre el diafragma, y al comprimir el diafragma lo angula. Entonces podemos de pronto en el electrocardiograma ver como un eje tendiente hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Entonces, sobre todo en la obesidad es donde más frecuente lo van a encontrar. Y ahí no sería propiamente que el corazón tenga un problema eléctrico, que tenga una desviación del eje, sino es por la misma angulación del corazón. Y angulación hacia la derecha, sobre todo en individuos muy delgados, tipo ectomorfos, más o menos con esta forma. El corazón es como si tendiera a colgar, ya no se angula tanto a la izquierda, sino que es como si el diafragma bajara y el corazón quedara colgando. Entonces vamos a ver más bien un eje muy cercano a los 90 grados o tal vez tendiente hacia la derecha. Entonces son cositas que no necesariamente son patológicas, o sea, les estoy mostrando cosas que no necesariamente son patológicas del corazón, sino que dependen del individuo mismo como tal. Y ahora sí, pues situaciones como tal del corazón que provocan desviaciones del eje. Entonces tenemos la hipertrofia ventricular izquierda, y miren esta imagen que es de Robbins, de fisiopatología, la diferencia entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Pero si está conectado. Bueno, entonces miren la diferencia entre el ventrículo derecho, que es el que está hacia acá, y el ventrículo izquierdo, que es el que está hacia acá. Entonces miren la musculatura que tiene el ventrículo izquierdo. ¿Eso qué provoca? Aumento del voltaje. A más musculatura, más voltaje. Y aparte de eso les comento, miren el tamaño de la cavidad. ¿A cuál creen que le cabe más volumen? Eso era, por ejemplo, una de las respuestas del quiz, que era disminución del volumen telediastólico, perdón. Era una de estas. La hipertrofia ventricular. Entonces, a mayor musculatura, mayor voltaje, y en determinado momento la diferencia entre los dos ventrículos es tanta que provoca una desviación del eje. Mire, se despolariza primero el ventrículo derecho, tiene menos musculatura, y luego termina despolarizándose el izquierdo. Eso hace que el vector o la punta vectorial o la dirección del vector apunte más hacia la izquierda, y entonces veremos pues una desviación a la izquierda. Como lo esquematiza aquí Gayton, les hace como el análisis vectorial de esto, ¿sí? Lástima que no pone ABF como para mirar, pero pone D3, que es parecido, pero no tiene la misma angulación. Entonces, esta situación provocaría una desviación del eje hacia la izquierda. ¿Qué otra cosa? Los bloqueos de rama. Bloqueo de rama izquierda. Entonces el eje del corazón, o sea el eje eléctrico, se desplaza hacia el ventrículo que está hipertrofiado, ¿sí? Este demora más en despolarizarse, y entonces pues genera esa angulación de ese vector. De entre la hipertrofia y el bloqueo de rama, pues es más demorado el bloqueo de rama. Si es hipertrofia solita, o sea tenemos el corazón, el ventrículo hipertrofiado,
pero tenemos las vías de conducción, o sea, las ramas de las DIs están funcionando, no tenemos tanta alteración como por ejemplo cuando tenemos bloqueos de rama, porque es que en el bloqueo de rama sí se demora muchísimo más la corriente eléctrica. En la hipertrofia ventricular, si todavía tenemos las vías de conducción normales, pues no hay tanta demora. Acá pues les estoy colocando como las situaciones que pueden provocar la hipertrofia ventricular. En el lado izquierdo, pues generalmente la hipertensión arterial o valvulopatías, como por ejemplo la estenosis valvular. Que pilas que en el quiz yo les pedí el nombre de la patología o de la situación que tenía el paciente y fui claro en la pregunta y les pedí que lo colocaran y no me lo contestaban. Me empezaban a ver así porque en el segundo ruido la válvula tiene que estar así, entonces esto sucede así y entonces así. Yo les pedí el nombre, si era estenosis o era reflujo, y muchos no contestaron eso. Entonces, pilas con lo que les pido. En diferencias fui específico, les dije, en diferencias coloquen, este tiene este no tiene, este funciona de esta manera, este no. Y me definían, transporte pasivo no gasta energía, pasa a través de la membrana. Transporte pasivo, vía intermolecular, no sé qué. Pero no me hacían una comparación y la pregunta creo que era bastante específica, eran diferencias. Lo mismo con la parte ventricular y muscular esquelética, exactamente lo mismo, y se tiraron, por ese tipo de cosas, se tiraron el quiz. Acuérdense que yo les dije, si les pido 2 cosas, son 2 cosas, si les pido 3 cosas, son 3 cosas. Si las 3 están bien, vale, si no están bien, no vale absolutamente nada. Entonces pilas con eso, porque están fallando en no leer las preguntas. Les pedí situaciones que disminuían el volumen telediastólico. Ustedes mismos me copian 2 situaciones que disminuyen el volumen telediastólico y luego la respuesta es una situación que podría aumentar el volumen telediastólico es tal cosa, o me mencionan o me colocan cosas que aumentan el volumen telediastólico y acá usted mismo está colocando la pregunta que dice disminuye el volumen telediastólico. Entonces no sé qué les pasó ahí y le pasó a más de uno. Entonces pilas con eso. En la hipertrofia ventricular derecha, entonces se puede dar como sucede por ejemplo en la hipertensión pulmonar. Cuando hay hipertensión en la circulación pulmonar, el ventrículo derecho tiene que hacer mayor esfuerzo para vencer la circulación o la resistencia vascular pulmonar. También puede suceder, por ejemplo, por una estenosis de la válvula pulmonar. Entonces, eso genera que el ventrículo derecho se termine hipertrofiando al punto que se vuelve mucho más grande que el izquierdo y pues genera una desviación del eje hacia la derecha. Yo acá les puse este electro, pero... Ah, sí, miren este electro, ¿qué les llama la atención? El segmento, bueno, no, la derivada es... Todavía no, o sea, cuando yo les pregunte eso, analícenlo desde lo que hemos visto. Empezando por ahí, el QRS, o específicamente hablando de las ondas R, están muy elevadas. ¿Eso qué habla? ¿Qué dice eso? También por la hipertrofia justamente, y porque el músculo cardíaco. Que hay mucho voltaje. Esta vaina se apagó. ¿Lo conectó al naranja? Sí, es que ya parecía enchufado, pero no sé por qué. No resistía.
¿Qué quiere decir entonces las ondas R altas? Hay mucho voltaje. ¿Qué otra cosa ven ahí? Las derivadas. B1 está negativo. B1 está negativo, ¿y qué más? BF también. ¿No? ABF, ¿cómo está? Positivo y positivo. Predominantemente, ¿no? Sí. Porque tiene una parte negativa y una positiva. Ok, y si ABF está positivo y D1 está negativo, ¿hacia dónde tiende ese eje? Hacia la derecha. Entonces, D1, ABF está así. La cola de la flecha mirando D1 y la punta mirando hacia ABF. Pero se está alejando ya también bastante de ABF, porque mire el voltaje de ABF. ¿Sí? El voltaje está pequeño, entonces acuérdense que entre más pequeño sea el voltaje, más lejano está ese vector de ese punto. Y miren una cosa que no se habían fijado, miren ABR. ABR está positivo. ABR en un paciente normal está como negativo. ¿Y acá cómo está? Una desviación del eje a la derecha por una hipertrofia ventricular. ¿Por qué sabemos que es por hipertrofia ventricular y no por un bloqueo de rama? Porque el QRS está durando casi que lo normal. Miren que el QRS está finito, como una línea. Cuando es un bloqueo de rama, el QRS se prolonga, porque demora mucho más el ventrículo en despolarizarse. Miren los bloqueos de rama, pero en ese momento no vamos a aprender bloqueos de rama, eso lo hablaremos después. Pero acá solamente es para que se den cuenta. Miren los QRS, por ejemplo en D2, miren el QRS lo que dura, casi un cuadrado grande. ¿Sí? Entonces cuando uno ve un QRS prolongado, ya uno empieza a pensar que es un bloqueo de rama. El problema de los bloqueos de rama es que no siempre le aplica, no es tan fácil aplicar la regla que hemos usado para la desviación del eje, porque es que el bloqueo de rama produce alteraciones morfológicas en las ondas. Entonces no siempre, digamos, es tan fácil que hagamos el cálculo del eje como lo hemos hecho. Pero entonces por el momento tengan presente eso, que el bloqueo de rama produce un QRS ancho debido al retraso de la conducción. Como se demora mucho más en despolarizarse, el QRS dura mucho más en tiempo. Una pregunta, ¿los bloqueos de rama se pueden analizar mirando solo B1 y B6? Porque tienen que mirar los dos RR y el QRS largo. Técnicamente usted tiene que mirar todo el electrocardiograma, pero casi siempre lo que se tiene en cuenta es B1, B2, B5, B6, casi siempre es lo que usted tiene presente. Y se guía uno más por la morfología de las ondas. Hay diferentes clasificaciones de ondas, entonces que por ejemplo patrón RS, R', entonces es más por patrones. Acá sí se vuelve un poco más de memoria que otra cosa, aprenderse uno de los patrones. Situaciones que provocan voltajes anormales del complejo QRS. Entonces, que vemos voltaje aumentado. ¿En qué situaciones creen ustedes que vemos voltajes aumentados? Hipertrofia ventricular, ¿qué más? En la hipertrofia auricular veremos voltaje aumentado. Sí, pero no sé. Pues es que acuérdense que igual la onda P no me guía como el eje eléctrico del corazón, ¿no? Tal vez podemos ver una onda P como ligeramente más grande de lo normal, pero nunca va a llegar a superar el QRS.
¿Qué otra cosa? Los bloqueos. Voltajes aumentados. ¿Cómo? Los bloqueos. En los bloqueos, no necesariamente. Antes hay como una tendencia como a la disminución del voltaje. ¿Qué otra cosa? Una estenosis, profe. ¿De qué? Una estenosis valvular. ¿De quién? Pues a la larga, por ejemplo, de la aorta podría llevar una hipertrofia del ventrículo también. Ok, entonces por hipertrofia, mismo mecanismo. Hipertensión también sería por hipertensión. Hipertensión, pero hipertrofia. Y también la hipertrofia. ¿Cómo? No, o sea, sí. Una desviación del eje no podría causar. Una desviación del eje no causa aumento de voltaje, sino que la disminución del eje fue causado por una hipertrofia probablemente, y entonces esa expresión de eso más no causalidad. Personas delgadas. Ahí está, personas muy delgadas, que ya lo habíamos hablado, puede verse, no que provoque, puede verse aumento del voltaje. No es que el individuo delgado provoque aumento del voltaje, sino que yo les expliqué por qué era. ¿Sí? Sí, entonces no es que el uno cause el otro, sino que se va a apreciar mucho mejor el voltaje por la disminución de tejido graso. ¿Y voltaje disminuido? ¿En qué situaciones? Entonces, obesos, mujeres que tengan tejido mamario muy grande o implantes mamarios. ¿Qué más? Ya en lo patológico derrames, ya sería pericárdico. Derrame, sí, derrame sea pericárdico o derrame pleural. Infarto, ¿por qué? Del miocardio. Porque un segmento del tejido. Pues justamente el tejido se va a fibrosar y ya no va a funcionar. Porque, bueno, el infarto que ya pasó, o sea, el paciente que ya tuvo el infarto, que se recuperó, porque perdió tejido cardíaco que se reemplazó con tejido cicatricial y tiene menos músculo. Entonces, a menor musculatura, menor voltaje. Y si es el que está teniendo ahorita el infarto, pues como no se está perfundiendo adecuadamente, no recibe como el mismo sustrato. Acuérdense que el corazón depende del calcio extracelular. Entonces, si usted tiene una alteración de la perfusión, no llega el calcio necesario. Gracias. Si usted tiene una alteración de la perfusión, no llega el calcio necesario para, digamos, una despolarización y contracción efectiva. Entonces podemos ver de pronto una disminución del voltaje. El enfisema, ¿qué es el enfisema? Salía el aire del pulmón. Exceso de aire, por ejemplo en individuos que sufren de EPOC, hay una hiperinsuflación del tórax y como el aire es mal conductor, pues la corriente eléctrica del corazón se detecta muy poco en el electrocardiograma. Esto ya lo vimos, ya se los expliqué. Creo que acá vamos a entrar en el tema de... Sí, bueno. Pilas a este tema. Decidí colocarlo de primero. Esta vez voy a empezar a trabajar más en él porque veo que se siguen confundiendo mucho. Y es el tema de la isquemia y el infarto. Entonces, ¿qué vimos hasta el momento? Electrocardiograma normal, alteraciones del eje, que nos hablan de alteraciones del eje y el voltaje de las ondas, que nos habla de posibles hipertrofias. Hemos hablado del ritmo, pero todavía no hemos visto arritmias como tal. Vamos a ver la parte de infarto, isquemia. Entonces, para esto es importante el concepto que yo les había comentado de saber los polos, el positivo y el negativo. Fíjense que acá tenemos un electrocardiógrafo, técnicamente, un voltímetro, y tenemos dos polos. Y acá pues tenemos una célula miocardio.
tenemos una célula miocárdica. Si ustedes se dan cuenta, el exterior es ¿qué? ¿Y el interior? O sea que esta célula está ¿qué? ¿En reposo o está polarizada? ¿El polo positivo en qué parte está? ¿En una zona qué? ¿Positiva o negativa? ¿Y el electrodo negativo? O sea que el voltímetro ¿qué va a marcar? No hay diferencia. O sea, línea ¿qué? Isoeléctrica. Pero acá hay tres situaciones distintas. Tres situaciones diferentes. Entonces, de izquierda, bueno, izquierda de ustedes, de izquierda a derecha. El primero, bueno, esta célula ya empezó a tener un cambio. Mire que en la parte izquierda ya empezó a haber un movimiento neto de cargas. Y entonces esa parte de la célula empieza a volverse ¿qué? La célula en su interior comienza a volverse ¿qué? Ok, por la entrada de sodio. Sodio y bueno, ahí empieza a entrar calcio, etc. El exterior empieza a volverse ¿qué? Negativo por el movimiento de cargas positivas. Entonces, miren el primer voltímetro, el polo positivo ¿dónde está? En la zona que está negativa, que la célula está empezando a despolarizarse. Fíjense que nosotros estamos midiendo lo que pasa en el exterior. Y el polo negativo, ¿dónde está? En una zona positiva. Bueno, ¿hacia dónde está marcando entonces ese voltímetro? ¿Por qué? Porque el polo positivo está ¿en dónde? En la zona negativa. O sea que si fuera un electrocardiograma daría una deflexión ¿qué? Negativa. O sea, de cero hacia abajo. O sea, una onda hacia abajo. El segundo, ¿dónde está? El segundo tiene... bueno, mire que él ahí le va marcando la deflexión. Miren al lado del voltímetro hay una gráfica. Y él va marcando la onda. El voltímetro del medio tiene el polo positivo ¿en dónde? En una zona positiva. ¿Y el electrodo negativo en dónde? Mire que aunque la célula está haciendo lo mismo, o sea, está haciendo una sola cosa, que está empezando el proceso de despolarización, los tres voltímetros están viendo cosas diferentes. ¿Sí se dan cuenta? Y eso depende mucho, pues, de las derivadas. En una derivada usted ve algo muy diferente de lo que está viendo en otra, en un determinado momento. Entonces el del medio, el electrodo positivo está en una zona positiva y por tanto la deflexión es ¿qué? Positiva. Y miren el último, pues el último es el que habíamos visto de primero, ¿sí? No hay una diferencia entre su polo negativo y su polo positivo, entonces se ve como una línea isoeléctrica. Muy probablemente cuando la célula termine de despolarizarse y todas las cargas positivas estén en el interior y las negativas afuera, pues todos los tres voltímetros van a marcar ¿qué? Lo mismo, ¿sí o no? No va a haber una diferencia entre ellos. Y finalmente eso es lo que sucede. Mire, acá ya la célula se despolarizó, se volvió positiva, está llena de cargas positivas y el exterior se volvió negativo y en ese momento está en cero y marca línea isoeléctrica. Acá tenemos una célula en tres momentos diferentes y los voltímetros nuevamente que están marcando lo que sucede. ¿Qué sucede en la primera célula, la de la izquierda? ¿Qué está sucediendo? Despolarización. ¿Está comenzando a despolarizarse o ya se despolarizó? Está comenzando, la zona de allí está empezando con el movimiento de cargas, lo que crea una diferencia entre los dos electrodos, ¿sí o no? Y nuevamente, entonces el electrodo positivo está en una zona ¿qué? Positivo. Y el negativo. ¿Cómo marca esto? Una deflexión positiva. La célula se siguió despolarizando y entonces noten que acá
noten el primero, nuevamente, la gráfica de arriba da una onda positiva. A medida que las cargas empiezan a igualarse en esa misma célula, la célula en su interior se vuelve positiva y afuera negativo. Las cargas, los dos electrodos empiezan a detectar que están en la misma situación y mire que la onda cae. ¿Sí notan ahí? La onda cae. ¿Por qué? Porque al no haber una diferencia o al detectar que cada vez en el tiempo hay menos diferencia entre los dos, cae a cero. Y ahí ya tenemos una onda de despolarización. ¿Por qué despolarización? Porque es que es la onda que resulta desde el momento en que comenzó a despolarizarse aquí hasta el momento en que ya lo hizo acá. Y nos dio una onda con una deflexión que positiva. ¿Y qué sucede en el tercer caso? ¿Cómo? Entonces, comienza la repolarización, ¿no? ¿O ya se repolarizó? Comienza, entonces al igual, mire que en este caso comienza a repolarizarse por donde se despolarizó primero. Comienza a mover cargas y el exterior comienza a volverse positivo en esa zona, ¿no? Pero mire que el polo positivo, la zona donde él está, todavía no se ha repolarizado. Entonces crea una diferencia, ¿sí o no? ¿Qué sucede? El electrodo positivo está en una zona que, por lo tanto, la onda va a dar una deflexión que. Entonces, técnicamente, la onda de repolarización debería ser ¿qué? Hacia abajo. Pero no lo es, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funcionan las derivadas en el momento de que vamos a ver una isquemia o un infarto? Miren, acá tenemos 3 cámaras diferentes que simulan los electrodos, ¿sí o no? Y tenemos pues un vector, una flecha que me está indicando la corriente eléctrica del corazón. La cámara que está hacia la izquierda de ustedes, esta cámara, ¿qué está viendo? Acá yo les esquematizo una flecha. La base del corazón, la cola del vector, o sea, la cola del... Digamos, imagínense acá, bueno, está el corazón, están las 3 cámaras y la flecha. Y todas las 3 le están tomando fotos a la flecha. Al tiempo. Entonces, la cámara izquierda, ¿qué está viendo? Está viendo la cola de la flecha. ¿Sí? O sea, está viendo negatividad, ¿sí o no? Está viendo que se aleja o que está lejos. La cámara de la derecha, ¿qué está viendo? La punta. Positividad. ¿Y la cámara del centro qué verá? Técnicamente ve las dos cosas. Ve negatividad y ve positividad. ¿Y cómo es eso posible? Pues, por ejemplo, si convertimos en derivadas, esta cámara que tiene el negativo vendría siendo ABR, por ejemplo. ¿Sí? Ve la parte negativa. Pero la que está acá, la positiva, sería, por ejemplo, ABL. ¿Sí me hago entender? La misma flecha, misma dirección, pero 2 cámaras diferentes. Entonces, ABL ve que la corriente, la punta de flecha está apuntando hacia acá, la corriente viene hacia acá. Pero ABR está viendo que se aleja y está viendo la cola de la flecha. Y entonces la cámara del centro vendría siendo ¿quién? B1 o B2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque B1 y B2 están en una situación casi que central. Por eso es que ustedes ven que B1 y B2 tienden a ser isobifásicas. ¿Sí o no?
Isobifásico, ¿qué es? Que tiene una parte negativa y una positiva. Vérenme a ver si tengo un electro normal por acá, que no creo, porque está la parte patológica. En este, a ver. Miren B1, bueno, B1 acá no tanto, pero miren B2. ¿Sí lo ven? Y de pronto un poquito B3. Miren que tiene una parte que sube y una que baja. Tiene una parte que sube y una que baja. B3 está igual. De hecho, en B3 se ve mejor. La onda positiva y la onda negativa son casi del mismo tamaño. ¿Sí lo ven? O sea, miren el QRS. Eso significa isobifásico. O sea, que tiene una parte positiva y una parte negativa. Por ejemplo, miren, D2 ¿es isobifásico o no? D2 no es isobifásico. Mire que es una onda positiva y ya. Entonces, esa es una onda isobifásica. ¿Y por qué se ve así? ¿Por qué es negativo y positivo? Porque está en una situación central. Cuando la corriente está lejos, la ve como negativa, pero la corriente se acerca a ella y luego la ve como positiva. Va a ver las dos ondas. Por eso les puse esa cámara ahí en el centro. ¿Listo? ¿Qué les quiero mostrar con eso? Que los electrodos se comportan como cámaras que ven situaciones o ven caras del corazón, ¿sí? Y pueden ver cosas diferentes. Recuerden los ejes de las derivadas y qué caras están mirando. Y vamos a utilizar el análisis vectorial en todo lo que es la parte de isquemia e infarto para analizar cuál es la parte comprometida. De entrada acá, para que se lo aprendan, en el infarto o en la isquemia se altera la repolarización, no tanto la despolarización. Entonces, cuando hablamos de infartos o isquemias, vamos a hablar de trastornos de la repolarización. ¿Listo? Por eso es que vemos alteraciones en la onda T y en el segmento ST. ¿Listo? Mire que en infarto no hablamos tanto del QRS, sino que hablamos de la onda T y de quién, y el segmento ST. Entonces, nosotros solemos representar con flechas encima de estas derivadas para representar como la parte, no el eje eléctrico del corazón. En el infarto o en la isquemia, estas flechas no vendrían a representar el eje eléctrico del corazón, sino la ubicación de esta lesión, siendo que la parte negativa, la parte de la cola de la flecha y la parte de la punta de la flecha, me estarían representando situaciones diferentes en ese momento que el corazón se está infartando. Y vamos a explicarlo mejor más adelante, que empecemos a ver todas las alteraciones coronarias. Entonces, ¿yo por qué les puse este electro acá? Corriente de lesión. ¿Ya llegaron ahí? ¿En el libro? El libro, ojo, porque el libro creo que tiene solamente 2 capítulos de electro, o 3. Uno es la parte normal y el otro ya habla de patologías. Entonces ya tendrían que haber leído hace rato el de patologías. ¿Qué es una corriente de lesión? Son alteraciones o lesiones en el miocardio que provocan que una porción del músculo siga despolarizada, parcial o totalmente. Es decir, es una lesión que provoca que en esa zona del músculo, el músculo tenga problemas para repolarizarse. Entonces queda permanentemente despolarizado, emitiendo corrientes. Y la corriente pues fluye de la zona despolarizada a las zonas que pues técnicamente están sanas. ¿Y esto por qué puede ser causado? Por un trauma. Entonces, por ejemplo, en un trauma miocárdico, no sé si han dado cuenta estos casos de personas que están jugando así fútbol de manera recreativa y les pegan un balonazo en el pecho y luego unos segundos caen
y caen muertos. ¿Sí? Un traumatismo miocárdico genera precisamente eso. Si es lo suficientemente fuerte, golpea el miocardio y produce una zona que se despolariza anormalmente, no se repolariza y termina ocasionando una arritmia pues mortal. Procesos infecciosos, como por ejemplo la miocarditis. Y lo más frecuente en nuestro medio, la isquemia. Nosotros somos un país donde hay mucho índice de infarto de miocardio. Entonces esto es lo más frecuente, la isquemia. Y entonces, pues, acá viene un concepto que quiero que se lo aprendan, pero no lo van a entender mucho si no lo leen. Necesito que se lean esta parte primero de corriente de lesión para que no se me pierda. Si no, no me van a entender nada de lo que les voy a hablar, porque tenemos que hablar de punto J, de segmento PR, y no quiero que se pierdan. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Hasta ahí, hasta lo que hemos visto. Pero depende de esa cardiomegalia que sea. Sí, sino que nosotros podemos tener cardiomegalias y es dilatada. O sea, uno ve el corazón grande, pero a la hora de la verdad tiene un poquito músculo. Es como un globo que se infla mucho y luego regresa a su tamaño original y queda como flácido, algo así. Entonces el corazón puede verse grande, pero realmente tener poco músculo, solamente ser un globo dilatado. Y de hecho cuando se contrae no hace esto, el miocardio, sino que hace esto, de lo dilatado que está. Entonces, depende qué tipo de cardiomegalia. ¿Sí? Por ejemplo, si es una miocardiopatía dilatada, al contrario vamos a ver ondas pequeñitas. Y si es una franca hipertrofia miocárdica, sí vamos a ver voltajes aumentados. Una pregunta, en el caso de las desviaciones, o sea, ¿cómo sabemos para poner un límite o sea, para saber básicamente que sí se está como teniendo una tendencia hacia la desviación a tal eje? O sea, ¿por el tamaño de las ondas o cómo se ve? Sí, uno mirando el tamaño, pues primero usted mira que esté conservado o no está conservado, usted lo reporta. Si está conservado, está conservado, pero usted le coloca con tendencia a mirando las ondas. Entonces, por ejemplo, el de la izquierda, ¿qué día ya hablamos de la izquierda? Sí, Que era que usted veía ABF, ¿cómo lo ven en la izquierda? la izquierda sería negativo. Y de 1, Positivo. y luego ¿qué miramos? De dos. Y de 2 da ¿qué? Si estamos hablando de que está conservado. Positivo. Y entonces con dedos decimos, todavía está conservado. Pero miramos el tamaño de las ondas. Entonces de 1, en este caso probablemente va a estar las ondas aumentadas de tamaño y en D2 van a estar muy disminuidas. Entonces colocamos ahí en ese caso eje conservado con tendencia a la desviación, con tendencia a una desviación a la izquierda, y estamos diciendo que está normal, pero que probablemente en un futuro va a terminar desviándose a la izquierda. Y también creo, bueno, no me acuerdo muy bien, que D3 se veía negativo. O bueno, ¿Cómo? D3 nos alcanzó a ver un poco negativo. D3, sí, técnicamente sí. Pues es que D3 tiene una inclinación diferente a ABF, pero técnicamente D3 está viendo cara inferior, entonces lo más probable es que lo pueda llegar a ver negativo. Pero pues nos guiamos es por ABF. Hay una forma de calcular el eje mucho más exacta, pero pues es que como estamos empezando, me vale que usemos el de la aproximación. Ya después, cuando ustedes están en medicina interna, se perfilan mucho más y aprenden muchas más técnicas. Ahorita para la parte de introducción al electrocardiograma, pues digamos que no me voy tan profundo, porque no terminaríamos entonces. Entonces con el simple cálculo. Y si fuera con tendencia a la desviación a la derecha, entonces si fuera a la derecha, ¿qué veríamos?
Positivo y de uno negativo. Si de pronto tiene tendencia de desviación a la derecha, no está desviado completamente, pues vamos a ver las dos ondas todavía positivas. O sea, vamos a ver un ABF muy positivo y un D1 que a duras penas se marca positivo. Y eso ya me indica que ya está muy hacia abajo la flecha, pero que todavía alcanza a apuntar a la izquierda. Entonces por eso marca D1, alcanza a detectar el voltaje y marca positivo. Pero en ese caso ya el eje del corazón muy probablemente está muy cercano a los 90 grados, hacia abajo. Si superara los 90 grados hacia allá, ya D1 ya no podría ser positivo, ya marcaría negativo. Entonces lo mismo, entonces uno coloca si está desviado o no está desviado. Si ya está desviado, pues uno no coloca con tendencia, si no está desviado a la derecha o está desviado a la izquierda. Y si está conservado, pues entonces uno coloca que está conservado pero tiene una tendencia a. Y pues recuerden el voltaje de las ondas. Mire que sin hablar todavía de números, uno de ver tantos electrocardiogramas, uno va mirando más o menos cuál es el voltaje de las ondas, ¿sí? ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo sé que normalmente unos son positivos y otros son negativos? Solamente hay que aprender eso. No necesitas de memoria, simplemente necesitas aprender cuál es el eje normal del corazón. Entonces, por ejemplo, si tú quieres poner, no, porque no es lo que uno quiera, es lo que está en la literatura, pero digamos que si vamos a dejar el eje del corazón entre 90 y 0, digamos que vamos a dejar hasta 0, y la mayoría del eje del corazón, el promedio está en ¿qué? ¿Cuál es el promedio del eje del corazón? ¿Cuál es? Como 50 y algo, 60, 65, más o menos, o sea, más o menos así. Si estamos diciendo que ese es el promedio de la población del eje cardíaco, pues estamos diciendo que esa es como la normalidad, pero ya vimos que la normalidad es mucho más amplia. Yo sabiendo eso, yo puedo saber ya de una vez quién es positivo y quién es negativo, sin recurrir a la memoria, porque si yo me hago esta imagen, yo ya sé hacia dónde va la punta de flecha y hacia dónde va la cola. Entonces, siendo así, que voy hacia abajo y hacia la izquierda, pues ¿qué derivadas van a ser positivas? Entonces tú te preguntas, de uno el polo positivo, ¿en dónde está? Brazo izquierdo. ¿La corriente va hacia la izquierda? Sí, positivo. De 2, ¿dónde está el polo positivo? En el pie izquierdo. Pie izquierdo está hacia abajo y a la izquierda. Sí. Entonces va a ser ¿qué? Positivo también. De 3. También en el izquierdo. Pierna izquierda. ¿Sí? D3 tiene un marcaje también positivo. Mírenlo acá. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Listo. ABL. Polo positivo, ¿dónde está? A ver, el brazo derecho. No. Izquierda. LL. Entonces, izquierdo. ¿Va a marcar positivo, sí o no? Sí. ABR. Porque la cola está hacia dónde? Negativo. ¿Quién me falta? ABF. Positivo porque la corriente acá normal está yendo a la izquierda y hacia abajo. Entonces marca positivo, míralo acá. ABF positivo. Lo más complicado es como con las precordiales. Pero una vez ustedes las entienden, su posición, entienden cómo son. B1, B2. Aquí. Están en una situación central. Es como la cámara que estaba en medio. Entonces ven la corriente. Así.
Hay positivo y negativo. Hay positivo y hay negativo. No están en los extremos, como los anteriores, que veían o la punta o la flecha. Estas ven las dos cosas. Ven la corriente eléctrica que se acerca y que se aleja. ¿Sí? Entonces ven, miren, B1 y B2, isobifásicas. B3 también, B3 y B4 son a cara anterior. Entonces B1, B2, B3 más o menos por acá, B4 ya está un poco más al extremo. Entonces B3 alcanza a ser también isobifásico. Miren que B4 ya casi no. B4 ya está más lateral. B5 y B6. Entonces, con esa dinámica se aprenden quién es positivo y quién es negativo. Y aprenden que B1, B2 y también B3 en algunas ocasiones son isobifásicos. Por eso ustedes ven acá estas dos amplitudes o estas dos deflexiones mejor, positivas y negativas. Por eso es normal ver en B1, bueno, ahí en ese caso sería una onda T negativa en B1. ¿Sería normal o no? Sí. Bueno, lo que pasa es que este es un B1, ¿no? Sí. Acá ya es un poco diferente la situación con B1, pero sí, acá todavía no hay problema. Y miren B5 y B6. B5 y B6, ¿qué cara es? La cara lateral baja. Lateral baja. Como ya están más hacia el extremo, entonces ya ven, es que la punta de flecha. ¿Sí? Positivo, exactamente. Y acá les ponen un D2 largo. De esa manera, muchachos, ustedes detectan o recuerdan cómo se comportan las ondas. ¿Listo? ¿Cómo se comportan las ondas? De esa manera. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, respecto a los electros que nos mandó que no tenía el dedo largo, ¿cuál es la mejor manera para sacar la frecuencia cardíaca si fuera un ritmo irregular? Si no tenemos esa derivada completa. Pues contando, ¿Podemos agarrar cualquiera? solo contando. Sí, trabajan con lo que tienen. Lo ideal siempre es que haya el dedo largo, pero si no, pues trabajan con lo que tienen. No, el mismo procedimiento. Sí, hasta donde puedas sacarla, la sacas. Porque cuando no hay dedos largos, o a veces no hay dedos largos, pero el electro permite que salgan varias ondas, las suficientes como para uno darse cuenta si es regular o si es irregular. Si le salen a uno por derivada 2 o 3 onditas, es complejo. Entonces trata uno de trabajar con lo que tiene. Pero es que no me deja. Vamos a ver si me deja para hacer un análisis antes de irnos. Revisen por favor lo de corriente de lesión. Quería revisar con ustedes. Sí puede. Miren, hagamos este ejercicio con uno de los electros que les envié antes de irnos. Ese es uno de los que les envié,
¿Qué podemos analizar de ahí? Que tiene onda P primero. Ajá. Así que tiene ritmo sinusal. Tiene onda P, o sea, está en ritmo sinusal. ¿Qué más? El eje está conservado. Conservado pero con tendencia a la desviación izquierda, ¿no? Por el dedo disminuido. Ujú, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo está el voltaje de esos QRS? Bueno, no sé, porque yo en ese alcanzaba a ver que, o sea, todas las derivadas que en la cara inferior vi como si tuvieran la onda T negativa. Sí, pues ya ahorita hablamos de eso, que forma parte de lo de la próxima clase, pero ahí hay una alteración. Ese electrocardiograma no es normal. Sí, tiene algo de vibración, la verdad es que sí, pero la vibración no nos impide el diagnóstico en este caso. O sea, con este podemos hacer diagnóstico. No, tampoco se vayan a volver de que entonces ustedes ven un poquito de esto y entonces van, ay no, repítalo otra vez, o ay no, yo no lo voy a leer, y a sacarse el cuerpo para no. El ritmo es regular. El ritmo es regular, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Y la frecuencia. Mire lo que les digo acá. No tenemos un D2 largo, pero podemos trabajar el ritmo. Porque tenemos por cada derivada, por ejemplo en D1 tenemos 3 complejos para trabajar. El de uno se alcanza a ver uno. De hecho, Tenemos 3 complejos para trabajar. Entonces, entre ellos se llevan la misma distancia. Entonces podemos decir que ese ritmo, pues, es regular. Probablemente regular, pero lo más probable es que sí sea regular. ¿Cuánto tendría la frecuencia cardíaca? 60. Bueno, está ahí, limítrofe. ¿Qué otra cosa podemos decir de eso? ¿Qué más nos falta? Profe, sobre lo que decía ahorita del voltaje que podría reducir con una persona con bastante grasa, o sea, porque las ondas de... Lo que pasa es que acá está pasando una cosa. En ABP, por lo menos hay un aumento de los minutos de Profe, yo veo- Sí, lo que pasa es que acá está sucediendo que el paciente está teniendo un infarto. Profe, eso sería un infarto subepicárdico. Todavía no vamos para allá. En la próxima clase les voy metiendo esa información. Pero, pues acá el paciente tiene un infarto con supradesnivel del ST. ¿Sí? Acá está. Está teniendo un infarto con supradesnivel del ST. Entonces, como está teniendo un infarto, pues obviamente es un trastorno de repolarización. Pero pues la despolarización no es que se dé con la misma intensidad, como con la misma fuerza, puede decirlo de alguna manera, o con la misma normalidad con la que sucede. Y entonces pues podemos ver que las regiones afectadas pueden que no tengan un voltaje tan elevado. ¿Sí lo ven? Entonces mire que el voltaje como que no, las ondas no están muy, como por ejemplo en D1, que en D1 está normal. Entonces, ustedes ven esto, obviamente pues todavía no han visto infarto, pero una vez vean infarto y todo y ya sepan, entonces no vayan a cometer el error de decirme, y entonces yo les coloco esto, ¿y qué patología tiene? Obesidad. ¿Por qué? Porque el voltaje está bajito. Pues a mí no me consta si el paciente es obeso o no, pero en este lo reportamos como ¿qué? Como un infarto con supranivel del ST. ¿Sí? De cara inferior. ¿Por qué cara inferior? por las derivadas. Por las derivadas D2, D3 y ABF. Un poquito también B5, B6. ¿Listo? Mire que las caras laterales altas, la cara lateral alta de 1 y ABL también. Entonces el problema es de cara inferior. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana, no, el miércoles. Pero necesito que se lean corriente de lesión para hablar lo que vamos a hablar, porque se van a perder, se pueden perder.
Ya lo pausé, Rencito.